Entre los años 1950 y 1960 surgió un debate de gran impacto en la sociedad del siglo pasado y tuvo en lucha y resistencia estadísticos y médicos por mucho tiempo, enfrentados. Estamos hablando de la siguiente pregunta: ¿el tabaco causa el cáncer? Hoy en día, después de más de 60 años de comenzado el debate, la respuesta parece clara, pero en el momento en que surgió y en medio del auge de la posguerra y de la moda de los cigarrillos, el problema no parecía tan claro como se puede sospechar. Los científicos estaban divididos y aún más, las familias estaban divididas en esta disputa. Pero ¿por qué era tan problemática la relación? ¿Por qué era tan problemático? Las discusiones entre los académicos no estaban centradas en si el tabaco causaba el cáncer específicamente. Las discusiones estaban centradas en la palabra causalidad o causa. ¿Por qué es tan importante? Porque los grandes logros anteriores de la medicina se basaron en encontrar los agentes causales. A mediados del siglo XIX, John Snow había encontrado que el agua contaminada estaba ocasionando los brotes de cólera en Londres. Anteriormente, en el siglo XVIII, James Lind había descubierto que los cítricos podrían prevenir el escorbuto. Más adelante se encontró que el bacilo de cólera y muchos casos más resonantes más del pasado. Pero ¿cuál era la diferencia entre esas historias exitosas de la medicina, entre esas relaciones de causa-efecto que se habían descubierto anteriormente y la sospecha que se tenía en ese momento entre el tabaco y el cáncer? Las diferencias estaban en que las enfermedades nombradas anteriormente tenían una relación 1-1 con la causa. El bacilo del cólera era el único causante del cólera, o como se dice ahora, era la causa necesaria y suficiente. Si no estás expuesto al bacilo, no tendrás cólera. El debate entre fumar y el cáncer desafiaba este concepto monolítico de causalidad 1-1. Mucha gente fumaba hasta muy viejo y nunca desarrollaba cáncer, así como había gente que no fumaba y tenía cáncer de pulmón. Algunos tenían predisposición hereditaria, otros se exponían a diferentes cancerígenos y algunos otros por algunas otras razones. La relación no era 1-1. La única manera que se conocía en la época de determinar la causalidad de manera irrefutable era con el experimento aleatoriamente controlado. Pero no se podía hacer esta experiencia con personas. No se pueden asignar aleatoriamente a un grupo de personas y obligarles a que fumen por décadas para ver si se enferman. Es antiético. Un estadístico de fama mundial, como el gran Fisher o Yerushalmi, eran escépticos a creer que el cigarrillo tenía algo que ver con el cáncer. Pensaban que había otro factor, tal vez desconocido, que estaba relacionado al cáncer. Tal vez había un gen que incrementaba el gusto por el cigarrillo en las personas y además lo volvía más susceptible a desarrollar cáncer de pulmón. Pero no veían una relación directa entre el cigarrillo y la enfermedad. Sin embargo, ahora la cuestión estaba en la cancha de la gente antifumadora, los que creían que el cigarrillo sí tenía algo que ver con el cáncer de pulmón. Eran ellos los que tenían que probar que el famoso factor de confusión no existía. Y como Fisher lo sabía, probar un negativo es casi imposible. El tiempo que se terminó de establecer la relación fue el periodo entre 1950 y 1964, cuando se publica el reporte de los cirujanos de Estados Unidos. Fue un reporte muy contencioso por la dificultad de establecer la formalidad de una teoría de la causa. Sin embargo, esta teoría que utilizaron para establecer la causa se sigue utilizando hasta hoy en día y se basa en una serie de principios informales denominados los principios de Hill, ya que fue nombrado por el estadístico londinense Austin Hill. Aunque cada uno de los principios de Hill puede tener excepciones, tomados en conjunto demuestran un valor del sentido común y sabiduría. Los principios de Hill diferían del mundo metodológico que se tenía en ese momento y nos introducía a un mundo de patrones cualitativos de tendencias estadísticas. La formación de una teoría más formal de la causalidad ocurrió más recientemente y en realidad es una mezcla entre estos dos mundos, entre el riguroso metodológico estadístico y el de las relaciones cualitativas más informales. Muchas gracias.